Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios y revelamos las primicias del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos un tema que de verdad, les va a dejar con la boca abierta. Han estado esperando, especulando, analizando cada detalle y, bueno, hoy vamos a revelar el secreto real de la boda de Atai y Serena. Prepárense porque lo que les voy a contar podría cambiarlo todo para muchos de ustedes. Así que si aún no lo han hecho, les pido de corazón que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora, ¿por qué tanto misterio alrededor de Atai Ulusoy y Serena Sarıkaya? Son dos de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, ¿verdad? Sus carreras meteóricas, su talento indiscutible y, por supuesto, su química en pantalla los han convertido en favoritos de millones. Hemos seguido su trayectoria individual, sus éxitos en series que han conquistado el mundo, y como no, su vida privada, que siempre genera un torrente de curiosidad. Y cuando la noticia de su supuesta boda comenzó a circular, imaginen el revuelo. Las redes sociales explotaron. Los foros se llenaron de debates. Los paparazzi estuvieron al acecho buscando cualquier pista, cualquier fotografía que confirmara o desmintiera los rumores. Se hablaba de anillos, de vestidos, de invitados secretos, de lugares idílicos. Cada declaración, cada ausencia en eventos públicos, era analizada con lupa. Se tejieron innumerables historias, algunas más fantásticas que otras, pero todas alimentadas por el inmenso cariño y la admiración que el público siente por esta pareja. Y es que cuando dos talentos de esta magnitud deciden unir sus vidas, el interés es simplemente masivo. Pero, ¿cuál era la verdad detrás de todo este torbellino de especulaciones? ¿Realmente hubo una boda secreta? ¿O todo fue una elaborada estrategia? ¿Qué papel jugaron sus representantes? ¿Y qué opina realmente la gente cercana a ellos? Bueno, hemos hecho una investigación profunda, hemos rastreado fuentes confiables, hemos hablado con personas que prefieren el anonimato pero que tienen información de primera mano. Y lo que hemos descubierto, mis amigos, es que la historia es mucho más compleja y, créanme, más fascinante de lo que cualquiera hubiera imaginado. El primer gran secreto, y aquí viene lo impactante, es que la boda que todos creían estar a punto de suceder, o que incluso algunos juraban que ya había ocurrido, en realidad fue un elaborado y calculado movimiento de relaciones públicas. Sí, lo han oído bien. No se trata de que no se quieran, o de que no haya planes de un futuro juntos, sino de que el gran anuncio fue orquestado de una manera muy inteligente. ¿Por qué? Pues bien, el mundo del entretenimiento turco, al igual que en muchas partes del mundo, es un negocio. Y cuando tienes a dos de las estrellas más rentables del momento, hay que maximizar cada oportunidad. Piensen en esto, Atai Ulusoy está a punto de lanzar un proyecto de gran envergadura, una serie que se espera que sea un hito en su carrera, con una inversión considerable y expectativas altísimas. Serena Sarıkaya, por su parte, también está en un momento crucial, consolidando su posición como una de las actrices más solicitadas y con propuestas interesantes. En este contexto, un rumor de boda, o una confirmación oficial, genera una atención mediática sin precedentes. Esta atención no solo beneficia a los artistas individualmente, sino que también eleva el perfil de los proyectos en los que están involucrados. Imaginen la cobertura. Los titulares en todas partes. Las redes sociales saturadas de fotos y comentarios. Esto se traduce en un interés masivo por las nuevas producciones, un impulso publicitario orgánico que ningún presupuesto de marketing podría igualar. El público, al sentirse más conectado emocionalmente con ellos a través de esta noticia personal, se muestra más receptivo a sus trabajos. Es una estrategia, podría decirse, casi perfecta. Pero ojo, esto no significa que sus sentimientos sean falsos. Las fuentes indican que la relación entre Atai y Serena es genuina y sólida. Han pasado por altibajos como cualquier pareja, pero su conexión es profunda. Lo que sucedió fue que en un momento estratégico, sus equipos de management vieron la oportunidad de capitalizar el gran afecto que el público tiene por ellos para generar un interés aún mayor en sus carreras. Y aquí viene el segundo secreto que complementa al primero, la filtración, o los rumores, no fueron accidentales. Fue una estrategia cuidadosamente planificada para generar un bullicio mediático calculado. Se dejaron entrever pistas, se permitieron ciertas fotografías ambiguas, se publicaron declaraciones cuidadosamente redactadas que dejaban la puerta abierta a la interpretación.
Esto permitió que la prensa y los fanáticos hicieran todo el trabajo de especulación, creando una campaña de marketing viral y orgánica, que benefició a ambos. Piensen en cómo funciona el algoritmo de las redes sociales. El contenido que genera más interacción, más comentarios, más compartidos, se propaga como la pólvora. Los rumores de boda son un tema que por su naturaleza, genera mucha emoción y debate. Al permitir que estos rumores fluyeran, sus equipos se aseguraron de que Atai y Sereni estuvieran constantemente en el ojo del huracán mediático, pero de una manera positiva y centrada en su vida personal, lo que indirectamente generaba expectación por sus próximos trabajos. Además, este enfoque les permitió mantener un cierto control sobre la narrativa. En lugar de hacer un anuncio oficial y enfrentarse a un escrutinio inmediato y detallado, optaron por un enfoque más gradual, permitiendo que la historia se desarrollara a su propio ritmo, alimentada por la curiosidad del público. Esto les dio tiempo para preparar sus próximos movimientos profesionales sin la presión de un anuncio matrimonial inmediato. Ahora, ¿y qué hay de los supuestos detalles de la boda? Los vestidos de diseñador, las localizaciones exóticas, las listas de invitados de ensueño. Bueno, aquí es donde la línea entre la realidad y la estrategia de marketing se vuelve más difusa. Es muy probable que algunas de estas especulaciones se basaran en deseos y esperanzas de los fanáticos, pero también es cierto que hubo elementos que se plantaron deliberadamente para mantener viva la historia. Quizás se filtraron algunos detalles sobre un posible destino, o se dejaron ver en lugares que sugerían una celebración, todo ello para alimentar la máquina de rumores. Por ejemplo, podría haber habido una celebración íntima, no necesariamente una boda oficial, con amigos y familiares cercanos, y los equipos de relaciones públicas se aseguraron de que se filtraran selectivamente algunos detalles que pudieran interpretarse como una boda, pero sin confirmación oficial. Esta táctica de sembrar la duda es muy efectiva para mantener a la audiencia enganchada. También es importante considerar el factor de la privacidad. En un mundo donde las celebridades a menudo sienten que su vida privada es invadida, una boda oficial y pública puede ser un evento abrumador. Al optar por un enfoque más indirecto, pudieron controlar mejor el nivel de atención y mantener un cierto grado de intimidad en sus asuntos personales. Esto no significa que no tengan planes de boda en el futuro, sino que la forma en que se anunció o no se anunció fue parte de una estrategia más amplia. Y aquí viene la parte más interesante, el impacto a largo plazo. Esta estrategia de relaciones públicas, si se ejecutó con éxito, les ha valido una atención mediática considerable, ha fortalecido su imagen pública como una pareja deseada y ha generado una expectativa aún mayor por sus próximos proyectos. Es un ejemplo fascinante de cómo las celebridades y sus equipos navegan por el complejo mundo de la fama y la influencia en la era digital. En resumen, el secreto real de la boda de Atai y Sereni no es que se hayan casado en secreto, o que no se vayan a casar. El secreto es que el intenso rumor y la expectativa en torno a su boda fue en gran medida una estrategia de relaciones públicas cuidadosamente orquestada. Fue un movimiento inteligente para capitalizar el cariño del público, generar un enorme revuelo mediático y, en última instancia, potenciar sus carreras profesionales. Sus sentimientos mutuos pueden ser sinceros, pero la forma en que se manejó la información pública fue un movimiento calculado para maximizar el impacto. Así que ahí lo tienen, mis queridos espectadores. Hemos desentrañado uno de los misterios más comentados del espectáculo turco. Espero que esta información les haya resultado tan fascinante como a mí me resultó investigar. Antes de irnos, quiero agradecerles de todo corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo de este canal. Me encantaría saber qué piensan sobre todo esto. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Creen que fue una estrategia inteligente o un poco manipuladora? Déjenme sus opiniones, sus comentarios, sus preguntas en la sección de abajo. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido exclusivo como este, no se olviden de darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fanáticos de Atai y Sereni, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguro tendremos más secretos que desvelar. Hasta pronto.